Bernardo de Monteagudo nació en Tucumán unos meses antes de que estalle la Revolución Francesa y quizá ¿no? Haber nacido en ese mismo año lo haya marcado sin saberlo, porque realmente fue uno de los revolucionarios más importantes que tuvo el proceso, me animaría a decir latinoamericano, no solamente el Río de la Plata. Era una época donde además las ideas de libertad, fraternidad e igualdad se habían instalado en esta parte del continente, sobre todo en la intelectualidad del continente. Y bueno, es lo que pretendía Monteagudo a través de todo su trabajo, de su trabajo jurídico, de su trabajo en la presencia del terreno político, en los campos de batalla, incluso, digamos, porque él fue jefe de inteligencia de San Martín en la conquista de lo que sería el virreinato del Alto Perú, ¿no? Fue publicista o letrado, hoy diríamos periodista, es decir, estuvo a cargo de periódicos transformadores y revolucionarios en Buenos Aires, en Chuquisaca, en Chile, en Perú. Pero también fue jurista, fiel a su formación en Chuquisaca como abogado, es decir, algunos de los primeros reglamentos y intentos de constitución de todo este cono suramericano también se lo debemos a él. Fue revolucionario, fue activista, fue diputado de la Asamblea del año 13, tuvo cargos con San Martín en la guerra en Perú, ¿no? Ministros, ¿sí? Ministros de la guerra, de relaciones exteriores, tuvo muchas vidas. Y el legado es enorme y es americano, porque excede a Tucumán y tiene la dimensión de que esa revolución tiene que ser total y abarcar a todo el continente. Tiene además el plus de su origen, ¿no? Un origen mestizo muy claro, y a Carlos Páez de la Torre investigó el tema del retrato, el único retrato que se considera fidedigno, su color de piel, sus orígenes mezclados, ¿no? Entre su padre español y su madre, donde estaría el elemento étnico que es claro en sus retratos y también en las menciones que hacen sus contemporáneos y la posteridad, las menciones que hacen los historiadores y quienes vivieron junto con él sobre sus rasgos físicos, que es un elemento también interesante para recordar que próceres, hombres y mujeres, tuvieron los colores, todo tipo de colores, los colores que tenemos en América, ¿no? Él con 19 años escribió la proclama del primer alzamiento que tiene América en el proceso, ¿no? de revolución, que es en Chuquisaca en 1809. También fue uno de los redactores de la Declaración de Independencia de Chile con O'Higgins. Estando en Buenos Aires, Bernardo de Monteagudo se une, digamos, al grupo como más revolucionario que había llegado de España, donde estaba San Martín, y él es uno de los impulsores de la sociedad que nosotros conocemos como Logia Lautaro, que era una sociedad que, lejos de ser esta masonería secreta, era un espacio de debate y de discusiones, digamos, intelectuales más relacionadas con qué tipo de país es el que estamos formando, cuál es la nación que queremos construir, tener la claridad de poder proyectar un mundo diferente, o sea, darse cuenta que se necesitan leyes, que se necesitan constituciones, que se necesita armar toda una cuestión, digamos, de derechos que estén efectivamente en un corpus, ¿no? Y que separen y que delimiten efectivamente las acciones de las personas. San Martín en Perú valora que la revolución no se iba a lograr solo con las armas, y en eso valoraba a Bernardo de Monteagudo por su pluma. Su pluma era muy audaz. La había mostrado en Buenos Aires hacia 1811, 1812 con Mártiro Libre, la Gaceta de Buenos Aires y otros periódicos, y después la mostró en El Pacificador, un periódico de Perú, una pluma muy encendida, muy revolucionaria, que hablaba de libertades, de derechos, incluso de los pueblos originarios. Esa pluma, muy agitada y muy bien escrita, San Martín la denominaba guerra de opinión, y descansaba en Monteagudo por su capacidad para comunicar y para hacer una pedagogía revolucionaria, enseñar cuál era el mundo jurídico y político que iba a nacer en estos estados americanos. Había logrado adquirir un prestigio por su capacidad intelectual y un reconocimiento. Si estamos hablando de O'Higgins, estamos hablando de San Martín, estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de tres patriotas de Sudamérica, digamos, de altísima exposición y reconocimiento, y él evidentemente influía con su pensamiento, con su palabra, con lo que escribía, con su participación en todo esto. Su muerte lo encontró en las calles de Lima en enero de 1825, de tal manera que este año cumplimos el bicentenario de su paso a la inmortalidad, tratando de recordar que su
su legado es no solo para Argentina, sino para todo el cono suramericano y para las revoluciones hispanoamericanas en general. Tanto era el ardor de esas defensas y de esa disputa entre lo monárquico y los republicanos, que eran dos formas de gobierno muy legítimas, que de hecho en Europa se usaban muchísimo, que, digamos, esa podría ser la motivación principal para ese asesinato muy cuestionado después y que llamó la atención y el horror de Simón de Bolívar, ¿no? Que lo amparaba mucho Bernardo de Monteagudo. Tal fue el horror y la conmoción que generó, que fue investigado y se halló un culpable, digamos, de ese apuñalamiento en plena calle de Lima. En Tucumán, en el mundo del derecho, en ese siglo, digamos, al comienzo de nuestra patria, digamos, de lo que hoy es Argentina, nacieron los dos juristas más importantes, uno por la actividad política relevante y por su interés en la liberación de Sudamérica, que fue Bernardo de Monteagudo y después Alberdi. Sé que el CAM acá está haciendo una clara, está dando muestras claramente de que es una institución que, además de promover el conocimiento jurídico a través de su escuela, de seleccionar magistrados, que es el rol más importante que tiene, ternas de magistrados para elevar al Poder Ejecutivo, también tienen interés en rescatar, digamos, de la memoria figuras tan importantes como Monteagudo. Empezar un proceso revolucionario con 19 años quizá también es un poco lo que uno, no sé, cuando sale del secundario o cuando sos, no sé, estás en el centro de estudiante, venís a la facultad y eso un poco también te pica, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hagamos un mundo mejor, hagamos mejor las cosas y entonces me parece que está bueno bajarlos del bronce y conocerlos, ¿no? En esa humanidad y tan fundamental para una época como la actual.